Uno de los elementos fundamentales a la hora de pensar en promover nuestra autonomía tiene que ver con la capacidad y la libertad de poder expresar aquello que sentimos, pensamos y eso que realmente estamos necesitando en nuestro interior. Comunicarnos con libertad, expresarnos libremente, se vuelve fundamental para poder canalizar todo eso que está en nosotros. En este video quiero compartir algunas ideas de cómo poder mejorar y potenciar nuestra autonomía a la hora de comunicar todo aquello que está en nuestro interior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente acá en mi canal, en mis diferentes redes sociales, donde me puedes encontrar como Isaías Charón y te invito a que me sigas en las diferentes plataformas. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, hacerle clic a la campanita y estar atento, atenta a todos los contenidos que estoy publicando semana a semana, siempre con el mismo propósito, que es poder acompañarte en este desafío constante de crecimiento personal y profesional. También te invito a visitar mi sitio web y encontrar más contenidos, artículos, podcasts, actividades y un largo etcétera totalmente disponible para ti en www.isaiascharon.com. En este video quiero compartir contigo un tema que me parece esencial. Como sabes, todo este mes he estado compartiendo contenido sobre la autonomía y hoy quiero mencionar el tema de la autonomía en nuestra forma de comunicarnos, en poder expresarnos con libertad. Muchas veces los temas culturales, laborales, familiares, nuestras creencias limitantes e incluso en muchas personas las habilidades que tenemos para poder expresarnos adecuadamente son un punto crucial que muchas veces limita nuestra capacidad de poder expresar lo que necesitamos, lo que sentimos y ser personas más asertivas. ¿Cómo poder mejorar esta habilidad? ¿Cómo poder dejar de contener tantas cosas que nos ocurren y poder canalizarlas de forma adecuada, haciendo uso de esta libertad tan propia del humano de poder expresarnos de forma abierta, genuina, sin embargo, de forma también asertiva y respetuosa? Todo esto vamos a conversarlo en los siguientes tips que quiero compartir contigo en este video. Primera recomendación: a la hora de poder buscar expresarnos con real libertad, tenemos que saber qué es lo que queremos expresar y ello está en nuestro interior. Cuando no logramos reconocer bien lo que sentimos, lo que pensamos, aquello que estamos buscando en nosotros mismos, entonces ¿expresar qué? Muchas veces estamos expresando esta forma de andar rumiando los temas, de estar permanentemente ahí molestos o llevando una emocionalidad a cuesta que en realidad no sabemos bien ni qué es, ni de dónde viene, ni cómo la queremos canalizar. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es esta revisión de introspección. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que buscamos? Para poder saber qué es lo que realmente queremos o necesitamos comunicar a nuestro entorno. La comunicación es un acto fundamental en la relación de lo humano y por lo tanto aprender a comunicarnos con efectividad, con asertividad, será fundamental si queremos construir una mejor vida para nosotros y mejores relaciones con quienes nos rodeamos. Conocernos es el primer paso para luego expresarnos con libertad. Cuando no tenemos esta capacidad de reconocer en nosotros qué es lo que hay, entonces se vuelve muy fácil comunicarnos de manera errática o derechamente ser meros amplificadores de contenidos que vienen de otros lugares o personas y que nosotros los tomamos para poder llevarlos luego en una réplica, muchas veces inconsciente, muchas veces sin la revisión cognitiva de pensamiento crítico necesario y terminando finalmente dañando tanto nuestra capacidad de poder ser genuinos y conectarnos con nosotros como la de aquello que estamos comunicando. Así que si quieres ser una persona que se expresa con mayor libertad, primero mira adentro y descubre qué es aquello que requiere ser expresado. Elemento número 2. Una vez que ya sabemos qué es lo que queremos expresar, entonces ha llegado el momento de ponerlo en el ejercicio, es decir, comunicarlo y llevarlo idealmente de forma asertiva, de la manera adecuada, para que nuestro contenido, nuestro conocimiento, nuestra emoción, nuestra información llegue de buena forma.
Para lograr esto es fundamental ser asertivos. ¿Y qué significa esto de la asertividad? Significa poder expresarnos con claridad sobre aquello que realmente está ocurriendo, necesitamos o deseamos comunicar, sin desviarnos del tema, sin adornarlo innecesariamente, sin en el fondo buscar muchas veces todas estas formas poco concretas, poco directas de comunicarnos que dañan el mensaje que queremos expresar y finalmente o no se entiende o terminamos diciendo cualquier otra cosa en vez de eso que queríamos expresar a las demás personas. Hacerlo con asertividad, además, significa ser capaces de mantener nuestra posición. No de ser unas personas tosudas e inflexibles, sino que de ser capaces de respetar aquello que sentimos, que queremos, que pensamos, incluso cuando el entorno desincentiva nuestras ideas o nuestra posición, o las minimiza, o derechamente están en contra de lo que estamos comunicando. Independientemente de ello, ser fieles a lo que sentimos y queremos expresar es una forma también de ser asertivos. Decirlo en el momento adecuado es también muy importante, teniendo un concepto de oportunidad. Pues muchas veces nos expresamos de forma tardía, cuando la situación ya ha cambiado y este contenido que queríamos expresar ya no tiene el mismo sentido ni el mismo asidero de ser comunicado. Así que practica la asertividad para que esto de ser espontáneos, directos, naturales, no signifique ser confrontacionales, agresivos o pasar a llevar a las demás personas, sino que por el contrario, lo puedas hacer de una forma clara, honesta, acogedora y sobre todo asertiva. Recomendación número 3. Muy importante elegir el momento y la persona adecuada. Muchas veces comunicamos lo que nos pasa en un contexto que no es el propicio, con personas que no son las adecuadas, o nos referimos sobre una problemática o necesidad que tenemos con alguien y se la contamos a todas las personas, menos a la persona con quien necesitamos resolver esta situación. Elegir bien el contexto, nuestra contraparte y el momento propicio para poder comunicarnos es fundamental para que nuestra expresión libre, auténtica, autónoma, caiga en un terreno fértil que permita que nuestra comunicación surta los frutos que estamos buscando, que es finalmente sentirnos acogidos, escuchados y también obtener muchas veces una resolución sobre algunas temáticas o necesidades que estamos teniendo. Cuando elegimos mal o simplemente no somos conscientes de lo que estamos eligiendo a nuestras contrapartes para las conversaciones, entonces se verá dañada nuestra capacidad de poder llegar de manera clara a aquello que estamos buscando. Cuando no sabemos leer el contexto ni el momento, también puede que nuestra comunicación en pos de lo genuino y lo auténtico termine siendo contraproducente y seamos personas que causan más roce o más tensión en la comunicación que lo que realmente se está persiguiendo al momento de ser auténticos y transparentes con los demás. No da lo mismo en cualquier lugar, no da lo mismo en cualquier momento, ni tampoco da lo mismo con cualquier persona aquello que queremos comunicar. Elige bien tu interlocutor o interlocutora y también lee el espacio y el contexto en el cual esta comunicación se está dando o debería darse para que aquello que tú quieres expresar, legítimo, genuino y muy auténtico en ti, pueda ir de manera clara, asertiva, oportuna a lograr los resultados que tú deseas para ti. Te invito a que revises mucho más contenido en mi sitio web www.isaiascharón.com y que me sigas también en mis redes sociales @isaíascharón para que estemos en comunicación y puedas encontrar mucho más contenido semana a semana. Te mando un gran abrazo y nos encontramos en un siguiente video de Hablemos de.